¿Y si al llegar a la ventanilla para tramitar su pensión, le dijeran que usted ya existe, pero con otra madre y en otra ciudad? Esa frase, lanzada con frialdad burocrática, fue la chispa que encendió un incendio oculto durante más de medio siglo en la vida de doña Amparo, una abuela mexicana de 80 años. Ella no gritó ni discutió. Regresó a casa con el corazón latiendo como tambor y encendió una grabadora que había guardado desde los años 90. «Esto es para ustedes, mis nietos», anunció, con la voz quebrada, mientras colocaba sobre la mesa 3 documentos que parecían inofensivos separados, pero que juntos revelaban una tormenta. El acuse de Renapo, donde su CURP aparece duplicada desde 1996 con padres distintos. El certificado de nacido vivo del hospital, que nunca coincidió con su acta digitalizada, y la negativa del INE por homonimia con datos incompatibles. «Aquí está mi vida partida en 2», murmuró, dejando que el eco de la frase llenara la sala. «¿Y usted, espectador, qué haría si descubriera que su nombre fue clonado en un escritorio lejano?» Los nietos guardaron silencio, sin saber si preguntar o abrazarla. Doña Amparo respiró hondo y recordó que durante décadas, ante cualquier duda, la familia repetía una frase que servía de escudo en Dios: acomoda todo. Esa resignación los había mantenido unidos, pero también había silenciado las grietas que hoy resultaban imposibles de tapar. La nieta Mayo R., que había comenzado a armar el árbol familiar, fue quien encendió la alarma definitiva al comparar el sello antiguo del registro civil con la versión digitalizada, antipografía distinta, folio migrado y un segundo registro que la enlazaba con una familia de León. No era un error de oficina, era la prueba de que otra historia había corrido en paralelo a la suya, como si alguien hubiese decidido repartir destinos desde un escritorio. Y en la mesa, junto al aroma de café con canela, los papeles hablaban más fuerte que las voces. Doña Amparo los miró uno a uno y dijo: «Hoy van a escuchar lo que callé medio siglo, aunque me tiemble el alma». Doña Amparo acomodó los papeles sobre el mantel con la misma delicadeza con la que solía ordenar las fotos familiares. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija, decidida a no volver atrás. Frente a ella estaban sus nietos, jóvenes acostumbrados a resolver cualquier duda con un clic en Internet, incapaces de imaginar que un sello o una tipografía pudieran encerrar un destino entero. El hijo Mayo R., siempre escéptico, rompió el silencio en mamá. «Seguro son errores de oficina, ya sabes cómo se equivocaban antes». Pero la abuela no titubeó. «No, hijo, los errores no duran décadas, ni se repiten con la misma precisión en todos los registros», respondió con voz firme. Ese intercambio dejó claro quién cargaría el papel de antagonista en esa tarde. El hijo que se resistía a creer, el que temía que la verdad derrumbara la memoria familiar levantada con esfuerzo. Los nietos, en cambio, miraban con mezcla de miedo y fascinación, conscientes de que estaban a punto de escuchar una confesión que cambiaría para siempre la forma en que entendían su propio apellido. La abuela los llevó de vuelta a 1962, al hospital donde todo comenzó. Recordaba la sala de maternidad iluminada con focos de emergencia, porque aquel día también hubo un apagón. Entre cunas alineados, enfermeras apuradas y madres exhaustas, alguien le entregó un papel arrugado que certificaba su nacido vivo. Era un formulario rellenado a máquina, con sellos que parecían recientes, como si hubieran sido estampados a toda prisa. En ese momento no dudó. Anne era joven. Estaba cansada y confiaba en la autoridad del hospital, pero con los años descubrió que ese papel nunca coincidió con su acta de nacimiento digitalizada décadas después. «Desde el origen todo estuvo duplicado», explicó, dejando que la frase resonara como un martillazo. Y en esa reconstrucción, mientras hablaba de cunas, sellos y nombres escritos a máquina, los nietos comprendieron que su abuela no estaba contando un recuerdo cualquiera, sino la raíz de un secreto que había sobrevivido bajo capas de burocracia y silencio. Doña Amparo abrió entonces un folder color sepia, donde guardaba documentos que había ido reuniendo casi por instinto. El primero que mostró fue el acuse de Renapo en una hoja oficial con código de barras
y sello digital, que decía, sin rodeos, que su CURP estaba duplicada desde 1996. El documento mostraba 2 entradas, una con su nombre, vinculada a los padres que siempre conoció, y otra con los mismos datos básicos, pero enlazada a otra madre y otro padre. Residentes en León. No es un homónimo. Es el mismo número, la misma fecha, pero con apellidos distintos, explicó, conteniendo la emoción. Los nietos se inclinaron sobre la mesa para leerlo, con el asombro de quien ve cómo la vida de una persona puede fracturarse en una simple base de datos. El hijo incrédulo, en cambio, negó con la cabeza. Tal vez es un error de sistema. Esas computadoras fallan. Pero la abuela lo miró con dureza. ¿Y también falló el certificado de nacido vivo? ¿Y también falló el INE? Nadie, respondió. Con manos temblorosas, colocó el segundo documento, el certificado de nacido vivo del hospital, arrugado en las esquinas y con una mancha de tinta que cubría parcialmente el nombre del médico. Ese papel, que debía coincidir con su acta, nunca lo hizo. Décadas después, cuando intentó digitalizar su expediente para la pensión, descubrió que el folio aparecía como inexistente en la base de datos. Era como si el documento hubiera sido creado en paralelo, útil en su momento para inscribirla en la escuela y bautizarla en la parroquia, pero carente de respaldo oficial. Vivir con un papel que no existe es vivir con una identidad prestada, dijo con voz quebrada. Los nietos, con los ojos fijos en el papel, comprendieron que aquello ya no era un simple enredo administrativo, sino la confirmación de que alguien, en algún escritorio, había decidido fabricar un destino alterno. El aire de la sala se volvió pesado, como si cada palabra pronunciada hundiera más hondo la herida. Doña Amparo tomó aire y sacó el tercer documento. Quizá el más doloroso. En la negativa de Lina, había acudido con ilusión a tramitar su credencial para votar, pensando que sería un trámite sencillo. Pero la respuesta fue un portazo en la cara: homonimia con datos incompatibles. En el sistema aparecía su nombre, sí, pero asociado a padres distintos, con domicilio en León y con un folio electoral emitido años atrás. Para el Estado, yo ya existía, pero en otra casa, con otra madre, dijo, mientras sus nietos tragaban saliva. Aquellas palabras retumbaban en la sala como campanadas fúnebres. El hijo incrédulo intentó murmurar que todo podía deberse a una confusión burocrática, pero su voz se quebró. Incluso él comprendía que ya eran demasiadas coincidencias para llamarlas error. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes de la sala se inclinaban hacia adentro, cargadas de décadas de secretos. La nieta mayor, armando el árbol familiar, había sido quien dio el golpe final a las dudas. Al comparar el acta antigua con la versión digitalizada, descubrió que la tipografía no coincidía, que el folio había migrado de manera irregular y que, en la base de datos moderna, su abuela aparecía enlazada con otra familia en León. Al principio pensó que era un simple error de digitalización, hasta que investigó y halló un registro espejo a mismo día. Misma, dijo la abuela, señalando con el dedo un viejo comprobante con su rúbrica. Después mencionó a un administrativo del hospital que, según rumores, tenía la clave para generar CURP en lote cuando el sistema arrancó en los 90. Nadie entendía cómo, pero varias familias notaron duplicados similares. Y, finalmente, habló del sacerdote que firmó 2 bautizos con el mismo padrino, el mismo día y a la misma hora, pero en parroquias distintas. No son coincidencias, advirtió. Son piezas de un hora, misma cuna, pero con nombres distintos de madre y padre. No es que te hayan robado, es que te duplicaron, dijo con lágrimas contenidas. Doña Amparo asentó lentamente, confirmando que esa era la palabra exacta, duplicada, y mientras sus nietos miraban los papeles amontonados, comprendieron que estaban frente a un rompecabezas armado con sellos, plumas y teclas de máquina, diseñado para que nadie preguntara demasiado. ¿Qué haría usted, espectador, si descubriera que su identidad entera fue repartida como si fuera una ficha administrativa? Doña Amparo cerró la carpeta y con un gesto solemne empezó a nombrar
a quienes estuvieron alrededor de aquel misterio. Recordó a una trabajadora social que en los años 60 ayudaba a resolver trámites perdidos. Era conocida en el barrio porque aparecía en las casas con papeles ya llenados, lista para conseguir firmas apresuradas de madres jóvenes que no entendían lo que firmaban. Ella fue la primera en ponerme un documento en la mano. Engranaje. Los nietos escuchaban con la piel erizada. En la confesión dejaba claro que lo de su abuela no era un caso aislado, sino parte de un patrón que había marcado a muchas familias. El hijo incrédulo, todavía intentando sostenerse en la lógica, preguntó si no era injusto acusar sin pruebas definitivas. Doña Amparo respiró hondo y le respondió que las pruebas estaban en los documentos, en los sellos y en las firmas calcadas. No los inventé yo, hijo. Aquí están, con tinta y con fecha. Replicó entonces, mostró una copia del libro parroquial donde la caligrafía de dos curas distintos era en realidad idéntica. Esto no lo escribió la mano de Dios, sino la de un hombre con prisa, dijo, dejando a todos en silencio. La nieta menor, con la voz quebrada, preguntó si la otra familia en León sabía algo. Amparo confesó que había recibido mensajes breves. Llenos de cautela, ellos también sospechaban desde hacía años que algo no cuadraba. Ese espejo doloroso, dos familias unidas por la misma irregularidad, terminó de sacudir a los nietos, y en ese instante comprendieron que lo que se decidiera esa noche no solo afectaría a su apellido, sino también al de personas que habían vivido bajo la misma sombra burocrática. Doña Amparo se inclinó hacia la mesa y encendió la vieja grabadora que había preparado al inicio. El clic metálico resonó en la sala, y de pronto una voz en cassette llenó el aire. Era la misma trabajadora social jubilada que años atrás había confesado, entre susurros, que en la guardia de aquel hospital se acomodaban papeles cuando había cortes de luz o faltaban folios. En la grabación se escuchaba claramente en sí, el registro no cuadraba. Duplicábamos actas. Total era por amor, para que el niño no quedara sin nombre. Los nietos se miraron helados. No era un rumor, era la confirmación grabada en cinta magnética. El hijo incrédulo llevó las manos a la cara y murmuró que no podía creer que aquello hubiera sido tolerado con tanta naturalidad. Doña Amparo, con lágrimas contenidas, dijo: durante años pensé que estaba sola, pero no. Éramos piezas de un sistema que disfrazaba de amor lo que en realidad era un delito. El silencio que siguió fue desgarrador. Cada nieto profesaba lo que había oído, entendiendo que la voz en esa cinta era la llave que abría la caja cerrada de la historia familiar. Doña Amparo apagó la grabadora y apoyó las manos sobre los documentos esparcidos: el acuse de Renapo, la negativa del INE, el certificado de nacido vivo y las actas parroquiales. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Esta es la verdad que quise protegerlos de escuchar, pero ya no puedo callar más, declaró. Entonces relató cómo, en 2008, durante la auditoría de digitalización, había encontrado huellas de que su expediente fue manipulado para encajar en la nueva base de datos. Los nietos sintieron un escalofrío. La mentira no solo había nacido en los años 60, sino que fue alimentada décadas después por manos que siguieron ajustando piezas. El clímax estaba ahí, sobre la mesa, a la confesión completa, respaldada por papeles y por la voz irrefutable de alguien que había sido parte del engranaje. El hijo incrédulo no pudo sostener más su resistencia. Se levantó de la silla con el rostro desencajado, caminó unos pasos por la sala y finalmente rompió en llanto. Toda mi vida ha sido una mentira, alcanzó a decir, entre sollozos. Doña Amparo se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, y lo abrazó con fuerza. No, hijo. Tu vida es tuya. Lo que fue mentira fueron los papeles, corrigió con ternura. Ese gesto desarmó a todos. A los nietos se acercaron y formaron un círculo de abrazos alrededor de la abuela. Por primera vez en décadas, las lágrimas no eran de sospecha ni de impotencia, sino de liberación. Usted que escucha, ¿alguna vez imaginó que la verdad pudiera doler tanto y, al mismo tiempo, traer alivio? La confesión de Amparo no destruyó a su familia. Por el contrario,
los estaba uniendo frente a un pasado que, al fin, podía nombrarse sin miedo. La nieta Mayo Ere, con la voz quebrada, tomó la carpeta y dijo que no dejarían que todo quedara en un simple relato. Esto debe corregirse en el registro, y debe quedar claro que no fue un milagro, sino una injusticia, afirmó. Doña Amparo asintió, orgullosa de ver en sus nietos la valentía que a ella le había faltado cuando era joven. No callen nunca, porque el silencio pesa más que la verdad, les aconsejó. El ambiente en la sala había cambiado. Anja, no había incredulidad, sino decisión. La familia entendió que la reparación no era solo para Amparo, sino para todos los que, como ella, habían sido atrapados en duplicidades disfrazadas de actos de amor. El clímax había pasado, pero dejaba tras de sí un nuevo camino en él de enfrentar la burocracia con la verdad en la mano y la memoria como escudo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, todos supieron que esa noche quedaría grabada no solo en una cinta, sino en la historia de su linaje. Al día siguiente, la familia acompañó a doña Amparo al registro civil. No fue un trámite sencillo a los funcionarios. Al ver la carpeta llena de documentos amarillentos, se pasaban el expediente de mano en mano, murmurando entre sí. Finalmente, uno de ellos, con expresión grave, reconoció que había inconsistencias claras y que el folio de su acta estaba efectivamente duplicado desde hacía décadas. Doña Amparo sintió que las piernas le temblaban. Escuchar en boca de una autoridad lo que había sospechado medio siglo fue como un golpe y un alivio al mismo tiempo. Los nietos tomaban notas, grababan todo con sus teléfonos y prometían que no dejarían que el asunto se archivara de nuevo. Por primera vez, la abuela salió de una oficina pública sin la sensación de derrota, sino con la certeza de que la verdad ya tenía un rastro oficial. De regreso en casa, colocaron los documentos sobre la mesa como si fueran un altar. Doña Amparo encendió una vela y pidió una oración, no para maldecir a quienes manipularon su identidad, sino para dar descanso a las dos familias que habían vivido partidas por un mismo error deliberado. No ganamos nada con rencor, lo que ganamos con la verdad es dignidad, dijo mirando a sus nietos. Ellos, conmovidos, comprendieron que la reparación no estaba solo en un acta corregida, sino en el aprendizaje de nunca callar las inconsistencias que hieren la memoria. Usted que escucha, ¿qué legado dejarían? ¿El de callar por miedo o el de hablar por justicia? En ese momento, la abuela entendió que había entregado a su familia un regalo más valioso que cualquier herencia, la certeza de que romper el silencio, aunque tarde, siempre libera. Esa noche, mientras la familia descansaba, doña Amparo permaneció despierta, sentada junto a la ventana con el casete en la mano. El sonido metálico del rebobinado la transportaba inevitablemente a aquel 1962, cuando los pasillos del hospital se iluminaron solo con lámparas de emergencia. Recordó el olor a alcohol, el tecleo frenético de una máquina de escribir en la oficina de admisión y el murmullo de enfermeras que, entre nervios, repetían: «No se vaya a perder un registro». Ella, recién parida y con el cuerpo exhausto, solo quería tener a su bebé en brazos, sin sospechar que en ese ambiente de prisa y sombras se estaban tejiendo destinos dobles. Al cerrar los ojos, aún podía ver la cuna con el número borroneado a mano y sentir la ansiedad de no entender por qué las pulseras parecían todas recién escritas, como si alguien hubiera improvisado en plena emergencia. Décadas después, ya en los años 70, volvió a enfrentar esa misma sensación de vacío cuando llevó a su hijo a inscribirse en la primaria. La secretaria de la escuela revisó los papeles y comentó con extrañeza que el acta tenía un folio extraño. Amparo sonrió nerviosa y fingió no escuchar, pero esa fue la primera vez que sintió el peso de cargar con un documento que no encajaba. Más tarde, en la parroquia, pidió una copia del libro de bautismos para un trámite, y el sacristán le entregó 2 hojas con la misma fecha y padrino repetido. Guardó ambas sin preguntar, convencida de que la fe podía sostener lo que la burocracia descomponía. Pero esa noche, al rezar, sintió que su oración no subía al cielo, sino que rebotaba contra el mismo muro de papeles que empezaba a perseguirla. En los años 80, cuando quiso afiliarse al Seguro Social,
para que su esposo pudiera recibir atención médica, doña Amparo volvió a chocar con el muro invisible de su identidad. La empleada que llenaba el formulario levantó la vista y dijo: señora, este número ya aparece registrado con otro domicilio. Fue un instante fugaz, como un tropiezo administrativo, pero dejó a Amparo helada. Fingió sorpresa, firmó lo que le pidieron y se marchó con la sensación de que estaba caminando sobre un suelo que podía hundirse en cualquier momento. Esa noche, en su casa, se quedó mirando la libreta de familia donde había anotado cumpleaños, bautizos y hasta la fecha de la primera comunión de sus hijos. Todo parecía sólido, pero la duda le mordía el corazón. ¿Qué valor tenían esas fechas si en algún escritorio alguien había decidido duplicarla? ¿Repartir su existencia en dos líneas paralelas? Fue también en esos años cuando escuchó por primera vez el nombre de la familia de Leonan. Un primo lejano le comentó que, en una boda, alguien mencionó a un Amparo con la misma edad, pero con otros padres. Ella fingió indiferencia, pero el comentario la persiguió como una sombra. Empezó a guardar recortes, boletines y hasta homilías parroquiales que mencionaban registros dobles, como si estuviera armando un archivo secreto sin proponérselo. Cada sobre, cada sello, era una pieza de un rompecabezas que no quería mirar completo, y sin embargo, al doblar cuidadosamente esos papeles y esconderlos en una caja metálica, sentía que estaba preparando el terreno para un futuro inevitable, el día en que sus nietos le pedirían explicaciones y ella ya no tendría escapatoria. ¿Alguna vez imaginó usted guardar pruebas en silencio, solo para que un día fueran sus nietos quienes levantaran la tapa de la verdad? Fue en los 90 cuando la conexión con León dejó de ser un rumor y se convirtió en un roce tangible. Una carta llegó a su casa, con membrete de una notaría de Guanajuato, preguntando por un folio de nacimiento que coincidía con el suyo. Amparo recordó haberla escondido bajo el colchón antes de que su esposo la viera. La carta hablaba de aclaraciones administrativas y pedía que, en caso de recibirla por error, se notificara al registro civil de Leonen. No contestó, porque el miedo la paralizó. ¿Qué significaba que alguien, a 500 kilómetros, también estuviera peleando por su nombre? Guardó esa hoja junto a las demás, convencida de que la verdad podía esperar, aunque en el fondo supiera que era una bomba de tiempo. Los nietos, al escuchar esto, sintieron un escalofrío. A la otra familia, no era un invento, era un espejo, esperando ser reconocido. Años después, ya en la era de los teléfonos celulares, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz femenina, educada pero firme, preguntó directamente: ¿Usted es Amparo con folio 3247? Porque yo también lo soy. Amparo colgó de inmediato, con las manos temblando. Esa noche no pudo dormir. A la frase "yo también lo soy" se le repetía en la mente como un eco ineludible. Desde entonces, cada vez que veía sonar el teléfono y no reconocía el número, el corazón se le aceleraba. Nunca volvió a responder. Pero esa llamada fue la confirmación definitiva de que la duplicidad no era un fantasma burocrático, era carne y hueso. Era alguien que respiraba al mismo tiempo, reclamando el mismo espacio en los libros oficiales. ¿Qué habría hecho usted, espectador, al escuchar su propio nombre desde otra voz? Al otro lado de la línea, doña Amparo relató que, en medio de esas dudas, buscó consejo en la parroquia. El sacerdote de aquel tiempo, un hombre que conocía a toda la comunidad, la recibió en la sacristía y hojeó con rapidez el libro de bautismos. Cuando ella señaló las dos partidas con la misma hora y el mismo padrino, él cerró el libro de golpe y le dijo con tono severo: hija, no te confundas, la Iglesia no se equivoca. Aquella respuesta, lejos de tranquilizarla, la hizo sentir atrapada. El cura no intentó explicar nada, simplemente impuso silencio con la autoridad de su sotana. Amparo salió del templo con lágrimas en los ojos y la certeza de que, incluso los espacios de fe, podían ser parte de la red que sostenía el secreto. Guardó ese recuerdo como una espina clavada, convencida de que nadie en ese tiempo
estaba dispuesto a escuchar lo que realmente había pasado en la guardia del hospital. Pasaron los años, y el mismo sacerdote fue visto firmando actas de bautizo en 2 parroquias distintas, el mismo día y a la misma hora. La gente del pueblo lo comentaba en voz baja, pero lo atribuían a ayudas entre parroquias. Amparo, sin embargo, lo veía claro, era otra prueba de duplicidad, de registros acomodados para tapar huecos. Cuando mostró a sus nietos una fotocopia de aquellas actas, el impacto fue inmediato. Han 2 documentos idénticos en caligrafía, con sellos distintos. No fue la mano de Dios, fue la de un hombre con prisa, repitió con firmeza. Los jóvenes se miraron entre sí con el mismo estremecimiento. Entendieron que lo que parecía un detalle parroquial era en realidad un engranaje más en la maquinaria que había duplicado a su abuela. Y mientras el hijo incrédulo bajaba la mirada en silencio, la certeza de que la verdad había sido protegida por sotanas y sellos se volvió imposible de negar. Fue durante la auditoría de digitalización entre 2008 y 2012, cuando las sospechas de doña Amparo volvieron a encenderse con más fuerza. El gobierno había prometido modernizar todos los registros civiles, convertir las actas en archivos digitales y poner orden en las bases de datos. Amparo, ya jubilada, acudió a verificarla. Suya, la funcionaria, le pidió paciencia. Tecleó su nombre y, tras unos segundos, frunció el ceño. Aquí aparecen 2 registros activos con la misma CURP, dijo casi en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo oyera. Amparo preguntó qué significaba, pero la mujer solo le extendió un papel con el encabezado de constancia de homonimia. «Con esto puede seguir. No se preocupe», concluyó. Para la abuela, esa hoja fue como un puñal. Significaba que la duplicidad no era un error viejo, sino una irregularidad que el nuevo sistema estaba validando. Guardó el documento en su carpeta y salió con la sensación de que su vida había sido oficializada en 2 versiones paralelas. Los nietos escuchaban boquiabiertos cuando Amparo describió aquella escena. Les dijo que en la oficina, sobre el escritorio de la funcionaria, había una pila de actas con tachaduras, sellos incompletos y notas de migrado a digital. En un costado, una impresora láser escupía hojas que sustituían décadas de tinta y papel por tipografías modernas. Ahí comprendí que no iban a corregir nada, solo a trasladar el error de un libro a una pantalla, explicó. Esa auditoría, que debía limpiar irregularidades, en realidad perpetuó la duplicidad. Ambas amparos quedaron reconocidas en la base de datos nacional, cada una con un expediente válido. Los nietos se estremecieron. Comprendieron que la mentira ya no era solo un secreto guardado en archivos polvorientos, sino que se había incrustado en la memoria digital del país. ¿Y usted, espectador, cómo confiaría en un sistema que no distingue entre su vida y la de otro, clonada en un teclado y un clic? Fue apenas unos años después, cuando los nietos ya eran adultos, que las señales de la otra familia en León se hicieron imposibles de ignorar. Un sobre llegó por correo certificado con matasellos de Guanajuato. Dentro había una copia de un acta de nacimiento idéntica a la de doña Amparo, pero con otros padres, y la dirección de una colonia de León. En la carta estaba firmada por una mujer que decía llamarse Clara y que aseguraba haber crecido con la sospecha de que no pertenecía del todo a su hogar. «Tengo documentos que apuntan a usted», escribía. «Tal vez nuestras vidas se cruzaron en aquel hospital». Amparo dobló la carta con las manos temblorosas y la escondió en su caja metálica. Pero esta vez no pudo callar. Les mostró la misiva a sus nietos, y al leerla sintieron que el espejo del que hablaba su abuela tenía rostro y nombre propios. Las semanas siguientes, los nietos comenzaron a intercambiar mensajes con Clara por correo electrónico. Ella enviaba copias de constancias, fotografías familiares y hasta la nota de un sacerdote de León que reconocía haber firmado un bautizo en circunstancias atípicas. Cada nuevo archivo era como una pieza que encajaba con lo que Amparo guardaba en su carpeta. Un día, Clara confesó en un mensaje que también había sido rechazada en el INE por datos incompatibles y que en su familia había crecido la sospecha de que había otra persona en México con su misma identidad. Los nietos, impactados,
Imprimieron todo y lo colocaron junto a los documentos de su abuela. Esa noche, la mesa se convirtió en un altar de duplicidades, actas gemelas, cartas cruzadas, registros clonados. Doña Amparo los observaba con lágrimas en los ojos y dijo en voz baja: no soy la única, nunca lo fui. Y en ese instante, todos entendieron que el reencuentro ya no era una posibilidad remota, sino un paso inevitable. Los nietos organizaron discretamente un viaje a León, con el pretexto de unas vacaciones familiares. Aunque en realidad, todos sabían cuál era la verdadera razón. Doña Amparo al principio dudó. ¿Y si al vernos, deciden que yo soy la intrusa?, preguntó con voz temblorosa. Pero sus nietos la rodearon y le recordaron que ella había sido madre, esposa y abuela durante 80 años. Su vida no era prestada, sino auténtica, aunque los papeles la contradijeran. El camino hacia Guanajuato fue silencioso, interrumpido solo por el ruido de las ruedas en la carretera y las oraciones que Amparo murmuraba con su rosario entre los dedos. Cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión, la certeza de que estaban por mirar de frente a la otra cara del espejo. ¿Alguna vez imaginó usted un viaje donde el destino no es un lugar turístico, sino la verdad que puede partir a una familia en dos? Al llegar a León, se hospedaron en una posada sencilla y guardaron los documentos en una caja fuerte del hotel. Los nietos contactaron a Clara y fijaron un encuentro en una cafetería del centro, un sitio neutro donde nadie pudiera sentirse invadido. La víspera del encuentro, Amparo apenas pudo dormir. Repasaba mentalmente cada sello, cada firma, cada acta duplicada, como si buscara prepararse para cualquier palabra que pudiera escuchar al día siguiente. Los nietos, en cambio, se turnaban para vigilar que los papeles estuvieran seguros, conscientes de que eran su única defensa contra el olvido o la negación. La tensión era tal que el café con canela del desayuno se enfrió sin que nadie lo tocara. Y cuando el reloj marcó la hora de salir hacia la cita, Amparo sintió que no caminaba hacia una cafetería cualquiera, sino hacia la encrucijada donde dos vidas paralelas estarían a punto de cruzarse. La cafetería estaba llena de murmullos y aroma a pan dulce, pero para doña Amparo todo se volvió un túnel de silencio cuando vio entrar a Clara. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. En la misma estatura, la misma mirada cansada, pero con gestos aprendidos en otra casa, con otros padres. Clara también temblaba al caminar hacia la mesa, acompañada de dos de sus hijos. Ninguna de las dos habló al principio. Solo dejaron que los ojos recorrieran los rasgos que confirmaban lo que los papeles ya habían gritado. Fue la nieta Mayo R. quien rompió la tensión, extendiendo sobre la mesa una copia del acta duplicada. Clara sacó la suya del bolso y las colocó juntas en dos hojas con el mismo folio, pero con destinos distintos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Entonces, Clara deslizó un sobre amarillo y dijo: «Esta es la constancia que me negaron en el INE. La misma razón por la que ustedes están aquí». Doña Amparo la tomó con manos temblorosas y sintió que la historia entera se cerraba como un círculo perfecto. Los nietos miraban de un lado a otro, con lágrimas contenidas, entendiendo que estaban presenciando algo más grande que ellos. Dos familias, unidas por un mismo engaño burocrático. Clara, con voz entrecortada, agregó: «Yo también crecí escuchando que Dios acomoda todo, pero nadie nos dijo que acomodar significaba cambiar destinos». Amparo bajó la mirada, consciente de que las piezas encajaban no solo en los papeles, sino en la experiencia compartida del silencio. Y allí, en medio de tazas de café intactas y documentos desparramados, el momento del abrazo se acercaba como una ola inevitable. ChatGPT, Saída, las dos mujeres permanecieron frente a frente, con los documentos extendidos como un puente frágil entre sus vidas. Doña Amparo alzó la vista y susurró: «En tantos años callando. Y al final, la verdad estaba en un sello mal puesto». Clara asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y respondió: «Nos robaron el derecho de elegir nuestra historia, pero no podrán robarnos el de contarla». Los nietos, testigos de esa escena, sentían que el tiempo se había detenido. El bullicio de la cafetería desapareció
y solo existía la tensión de ese instante. Todos sabían que lo natural era fundirse en un abrazo, pero también comprendían que antes debía asentarse la verdad, que abrazarse sin nombrar lo ocurrido sería repetir el mismo silencio que los había perseguido durante medio siglo. Doña Amparo se llevó la mano al pecho, respiró hondo y dijo, con voz firme: el abrazo vendrá cuando terminemos este camino en el registro, cuando nuestros nombres estén donde deben estar. Clara, sorprendida por la serenidad de esa frase, dejó escapar una sonrisa temblorosa y aceptó con un gesto de cabeza. Los nietos se miraron entre sí, entendiendo que su abuela les estaba enseñando la última lección. No basta con descubrir la verdad, hay que escribirla en los papeles y en la memoria para que no vuelva a enterrarse. Y así, justo antes de levantarse para ese esperado abrazo, las dos familias decidieron frenar un segundo, dejar los documentos sobre la mesa y reconocer que lo que ganaban al romper el silencio no era solo un lazo de sangre, sino la dignidad de enfrentar la vida con la verdad en la mano. Al volver a casa, los nietos ayudaron a doña Amparo a ordenar cada documento en carpetas transparentes, como si armaran un archivo histórico familiar. Ella, con lágrimas discretas, encendió una vela y colocó encima la copia del acta corregida que habían iniciado en el registro civil. Esto no es solo mi reparación, es la de ustedes y la de quienes vengan después, dijo con voz temblorosa pero firme. La familia comprendió que lo ganado no era una herencia material ni un apellido limpio, sino la certeza de que nunca más volverían a callar ante las irregularidades que hieren la memoria. Usted que escucha, ¿no cree que a veces la justicia empieza en lo más sencillo? En un sello bien puesto, un nombre en su lugar, una verdad dicha a tiempo. Querido espectador, si esta historia lo conmovió, lo invito a no dejarla aquí. Suscríbase a este canal para escuchar más confesiones familiares que nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Déjenos un me gusta si cree que el silencio nunca debe ser más fuerte que la memoria, y comparta este relato con sus seres queridos. Quizá en su propia familia haya un documento, una foto o una palabra esperando salir a la luz. Active la campanita para no perderse ninguna de estas historias, porque cada suscripción es un paso más para rescatar la dignidad de quienes callaron demasiado tiempo.